Bienvenidos nuevamente a una edición más de su programa Latidos de la Educación. En días pasados tuvimos el honor de entrevistar a la investigadora Fátima Yasmín Coifiar López, quien es doctora en ciencias en la especialidad de investigaciones educativas del CIMBESTAB IPN, y que además su tesis fue galardonada con el tercer premio por la Sociedad Mexicana de Educación Comparada, la SOMEC, en su convocatoria del 2025, con su tesis Diferencias en la permanencia e interrupción de estudios en dos planteles de colegio de bachilleres del estado de Morelos, una explicación desde el prestigio y la gestión educativa. Sin más que agregar, vayamos a la entrevista. Bienvenidos a Latidos de la Educación, un espacio de divulgación de la investigación educativa en donde nosotros, la doctora Urit Ramírez y yo, Ari Morales, entrevistaremos a diferentes investigadores e investigadoras para que nos platiquen y expongan sobre sus descubrimientos, sus aportes teóricos y propuestas educativas que merecen ser reconocidas por el aporte significativo a la educación y que merecen ser dados a conocer. Pues bueno, gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio donde pues nos dedicamos a la divulgación de la educación, de los aportes científicos, de las innovaciones tecnológicas relacionadas con la educación. Bien, pues le doy la bienvenida a mi compañera Urit Ramírez. Doctora, ¿cómo está? Hola, bien, Karim, muchas gracias. Bueno, voy a presentar a la doctora Fátima, que nos visita el día de hoy. Contar un poquito de su experiencia, ¿no? Es muy amplia, entonces solamente resumir algunas cosas. Por ejemplo, licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestra en Investigación Educativa por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, doctora en Ciencias de la Educación de la Investigaciones Educativas del CIMBESTAB. Ha realizado estancias académicas en la Universidad de Lleida, España, en el Centro de Investigaciones Avanzadas, en la Educación de la Universidad de Chile y en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Y cuenta con experiencia en el diseño y desarrollo curricular e institucional para modalidades no presenciales. Y precisamente el día de hoy vamos a abordar el texto titulado La organización escolar en las investigaciones sobre deserción, abandono, desafiliación e interrupción de estudios en la educación media superior en México. Sabemos que la educación media superior, bueno, es una de las áreas muy poco estudiadas a nivel nacional, aunque al menos aquí en México. ¿Y cómo surgió esta idea, doctora? Bueno, pues primero, antes de contestar la primera pregunta, me gustaría agradecerles el espacio, la escucha y pues la labor de divulgación de lo que hacemos distintos investigadores educativos aquí en el país, y esperaría a lo mejor, ¿verdad?, algunos investigadores internacionales escucharlos en futuras misiones. Y bueno, para contestar esta primera pregunta que me plantea Urit, me gustaría señalar que este texto sobre el cual vamos a conversar en los siguientes 30, 40 minutos, pues se desprende de un trabajo más grande que realmente es la investigación que realicé para obtener el grado de doctora, ¿no? Entonces, esta investigación tiene por nombre Diferencias en la permanencia e interrupción de estudios en dos planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, y la explicación se centra en el prestigio y en la gestión educativa. Entonces, bueno, ese es el contexto más amplio del documento. Ahora, ¿por qué el interés sobre la deserción, interrupción de estudios, desafiliación escolar, abandono escolar, estos múltiples conceptos que se refieren técnicamente a la salida de los jóvenes de las escuelas de educación media superior? Bueno, en primer lugar, como ya lo comentaba Uri, uno de los niveles educativos que ha sido relegado, o que históricamente ha sido relegado, no solo de la agenda de la política educativa, sino también de la agenda de los investigadores, es la educación medio superior. O sea, realmente empezó a haber un interés investigativo sobre el nivel con la publicación de la Reforma Integral a la Educación Media Superior en 2008.
¿no? Fíjense, desde el 2008 hasta 10 años después, pues alrededor de este tema, que es la salida de los jóvenes de las escuelas, pues solo encontré 57 publicaciones en toda una década, ¿no? Y de esas, al menos 7 son de un mismo autor, de dos proyectos de investigación, de 2 proyectos de investigación que desarrollo. Es decir, esto con un enfoque cualitativo, ¿no? Es decir, o sea, sabemos muy poco, ¿no? Sobre lo que ocurre en la educación media superior, siendo que es un nivel bastante coyuntural del sistema educativo mexicano. O sea, realmente es el nivel que da el tránsito, ¿no? De lo que sucede con los jóvenes a un ingreso, ¿no? A la vida adulta, ¿no? Con una decisión bien importante que es o continúo estudiando o continúo trabajando, ¿no? O de plano hago una pausa, ¿no? Para replantear lo que está sucediendo como en mi vida, ¿no? Obviamente eso tiene o se relaciona con muchísimas cosas, ¿no? Expectativas, aspiraciones, condiciones socioeconómicas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ese es el primer punto. El segundo punto es que al yo adentrarme en estas conversaciones de plantear el problema, me daba cuenta que había un fuerte, un interés investigativo mío, era que tenía un fuerte interés por entender lo que sucedía en las escuelas y qué era lo que realmente estaban haciendo, ¿no? Entonces, bajo esta lógica y entre esta problemática más amplia, fue que logré empezar a hacer ese cuestionamiento con las escuelas. Y también partiendo como de estas reflexiones de las escuelas eficaces, ¿no? De si hay escuelas que están en contextos muy vulnerables, ¿no? Y a pesar de esas condiciones que tienen buenos resultados educativos, entonces, ¿por qué una escuela convencional no podría hacer lo que debería de hacer, ¿no? Y entonces, haciendo una revisión de la literatura, que es justo lo que planteo en este texto y como ese primer punto del proyecto más grande que fue mi tesis doctoral, al yo ver las investigaciones, siempre encontraba que las explicaciones iban más o menos de lo mismo, ¿no? Que es algo que ya desde pues Bourdieu en la reproducción más o menos como tenemos apuntado, ¿no? Que es un poco como orígenes es destino, ¿no? Es decir, condiciones socioeconómicas adversas, académicas adversas, ¿no? Entonces derivan en altas probabilidades de que los jóvenes interrumpan sus estudios, o sea, salgan de las escuelas, ¿no? Los jóvenes con mejores promedios, con mejores capacidades académicas, son los que logran permanecer y culminar, ¿no? Y decía, bueno, ok, o sea, y realmente hay como una réplica con comportamientos más o menos contextualizados, dependiendo de qué escuela se traten, ¿no? Pero la tendencia es más o menos esa, ¿no? Entonces decía, ok, yo dije, bueno, pues eso ya lo sabemos, ¿no? Pero entonces cuestionemos a la escuela, ¿no? O sea, ¿qué elementos de las organizaciones escolares nos pueden explicar por qué en unas escuelas los jóvenes se quedan y terminan y por qué en otras escuelas, ¿no? En este caso de mi investigación, muy similares, ¿no? ¿Y por qué se van, no? O sea, ¿qué factores de la escuela hacen que los jóvenes se queden y qué puede explicar que los jóvenes desde la escuela se vayan, ¿no? Y entonces ahí es que yo replanteé ese cambio de mirada, ¿no? De asumir que hay características socioeconómicas y académicas de los estudiantes que tienen una implicación en su entrada y en su salida de las instituciones, pero que también hay un fuerte componente de la escuela o fuertes componentes de las escuelas que pueden impulsar a que esos mismos jóvenes permanezcan o se vayan. Ok, interesante, sobre todo en esta lectura que se hace de este texto, es algo que a mí me llamó mucho la atención, porque muchos de los textos que se han abordado, y sobre todo en diferentes niveles educativos, la mayoría centra su atención en el alumno. ¿Qué factores, qué situaciones del contexto hacen que el alumno abandone, deserte la educación? Pero ahora tú lo pones pones la mirada en otro punto, que es la institución, la escuela como una organización, y que desde ahí también hay factores que pueden ayudar, o más bien facilitan
para que el alumno tenga esas conductas de desertar, ¿no? ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo es ese cambio de mirada, ese cambio de objetivo? ¿Cómo se desplaza la mirada de estar centrada en el sujeto, en el alumno, y que ahora esté centrada en la escuela? Mira, y yo creo que por eso me tardé tanto en terminar la tesis, porque realmente ustedes saben que cuando construimos un objeto de estudio tenemos que construir junto con él, pues toda una articulación teórica para poderlo explicar, ¿no? Y entonces, al yo estar centrada en la escuela como organización, hay realmente muy pocas investigaciones que abordan el fenómeno desde lo que pasa institucionalmente. Un poco más bien, o un mucho, me ayudó pues estar en el seminario del doctor Germán Álvarez, que él es un gran estudioso de las universidades, ¿no? Y una de sus líneas es la sociología de las organizaciones. Entonces, eso ayuda a entender ese tipo de organizaciones universitarias, ¿no? Incluso con miradas desde el Estado, desde el mercado, ¿no? Pero había cosas que eso en la educación media superior a mí no me resonaban, ¿no? Porque al ser niveles distintos, pues realmente había cosas de esa sociología de las organizaciones que para mí no aplicaban. Entonces, digamos que tuve que empezar a construir desde cero. Y creo que uno de los pasos que me sirvió fue justamente lo que hice en este trabajo, ¿no? Que fue decir, bueno, si en los diferentes estudios se señalan posibles explicaciones sobre la salida de los jóvenes, veamos cuáles sí están relacionadas con las escuelas, ¿no? Y qué nos dicen, ¿no? Pero había relaciones muy, pues como superficiales. Por ejemplo, en relación con los directores, ¿no? Decía, bueno, cuando los directores muestran más satisfacción, entonces hay más altos niveles de permanencia, menos de abandono, ¿no? Yo decía, bueno, o sea, sí, pero ¿cómo tejes ese hilo fino desde la satisfacción del profesor hasta esto cómo le llega al estudiante, ¿no? Entonces, bueno, identificar primero esos factores que estaban en estas investigaciones fue un primer punto. Lo segundo fue organizarlos. Y lo tercero fue ver cómo eso tenía una expresión en los datos que yo había encontrado, ¿no? Entonces, bueno, ese cúmulo o esa construcción me llevó a plantear para poder explicar esta relación entre institución y salida de los jóvenes, pues un pequeñito como, pues sí, yo lo diría un pequeño modelo teórico alrededor de la gestión educativa, ¿no? Entonces, una gestión que está desagregada por niveles, que tiene ámbitos, que tiene dimensiones y que tiene lógicas de comportamiento organizacional. Y entonces eso ya me desplazó a un plano mucho más analítico, que a un plano mucho, que es predominante en la literatura sobre gestión educativa, que es más normativo del deber ser, ¿no? Ustedes busquen algo sobre gestión educativa y siempre van a encontrar el director debe tener un gran liderazgo, no sé qué, o se mostró que el director tenía un gran liderazgo, ¿no? Que dio acompañamiento, ¿no? Pero nunca te dice cómo es ese liderazgo, cómo en la realidad sucede ese acompañamiento, pero también otro tipo de acompañamientos, ¿no? Si el sindicato influye, ¿no? En el actuar del director. O sea, como desplazar esa parte del deber ser por lo que por una visión más analítica, que nos permita, digamos, como ver con fineza lo que realmente es, ¿no? Y después también eso fue algo muy curioso, digámoslo así, fue que había una parte de mis hallazgos que no tenían cabida en la gestión educativa, que tenían un componente más simbólico, que tenían un componente más de comunidad, que tenían un componente más de identidad. Y entonces, la verdad es que ahí sí que toda esa literatura de sociología de las organizaciones me llevó a un concepto que es el prestigio, ¿no? Que también es un concepto bien poco estudiado, o sea, es un concepto mencionado por algunos autores que estudian la educación media superior, como Solís, como Mata, ¿no? Como Luis Mata, pero que lo mencionan como si fuera explicativo por sí mismo y creo que el prestigio es un mecanismo muy fuerte,
¿no? Para perpetuar los resultados educativos. Es decir, si tú como institución seleccionas a los mejores por esa imagen que tienes hacia los otros, pues vas a asegurar de entrada estudiantes con características positivas para la permanencia. O sea, es un mecanismo para perpetuar la permanencia, ¿no? Desde antes de que ingresen, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta inicial era justo que, pues, como que cómo se desplazaba esta mirada, bueno, hacia la institución, pues decir que fue un reto, lo primero, y lo otro es que ese desplazamiento, pues, implicó realmente una construcción conceptual importante, ¿no? Y que, cabe decir, no la pude concretar sino hasta después de haber recolectado los datos, ¿no? O sea, eso también es como importante decirlo, ¿no? Porque, bueno, si esto lo escuchan investigadores en formación, pues se darán cuenta que el proceso investigativo no es lineal. O sea, más bien es esta espiral hermenéutica, ¿no? En donde todos los componentes se van ajustando en la medida en la que vamos avanzando en los, pues sí, en los proyectos. Sí, es justamente esta parte metodológica que incluso cuando eres investigador, como que a veces no se ajustan, o sea, no encontramos a veces la forma en cómo llegar al objetivo, en cómo llegar a visualizar de manera concreta ese objeto de estudio, ¿no? Y una de las premisas que marca, por ejemplo, este texto que estamos compartiendo, bueno, que estamos comentando el día de hoy, es precisamente la revisión bibliográfica, ¿no? Que es a veces un punto de partida para reconocer el objeto de estudio, para conocer el contexto, para conocer lo que existe en este momento sobre lo que estamos estudiando. Y también que existen, pues, como que diferentes metodologías, ¿no? Tenemos metodologías muy estrictas, que no sea un prisma, ¿sí? Y tenemos otras metodologías que nos permiten integrar artículos de la bibliografía gris, no sé, de papers, pues de congresos, ¿no? De informes, que son un poquito más accesibles en cuanto al tipo de información que queremos acceder. Porque si buscamos, por ejemplo, este tipo de información sobre escuelas de educación media superior en México en bases de datos como Scopus, va a ser muy difícil que encontremos. Entonces, en este caso, ¿cómo es la labor de saber en qué método, en qué base de datos, cómo investigar esta revisión bibliográfica de temas realmente que tienen cabida muy poca fuera del contexto mexicano? Sí, creo que cuando hacemos la revisión de la literatura, siempre hay una gran tentación de saberlo todo y de todas las latitudes. O sea, pero no solo es esa tentación, sino también creo que hay algunos investigadores que forzan eso, ¿no? ¿Bajo qué lógica? La verdad, no lo sé, ¿no? Pero yo sí creo que, o sea, más bien mi postura es que revisiones de la literatura acotadas a latitudes y contextos pueden servir, o sea, son útiles. Y esto bajo la lógica de que cuando nosotros desarrollamos una investigación cualitativa, ¿no? Una investigación cualitativa es altamente contextualizada, altamente contextualizada. Ahora estoy acompañando a un estudiante en el análisis de lo que está sucediendo con las telesecundarias, ¿no? Y había una preocupación como por investigar si ese fenómeno que a ella le interesa está presente en otras latitudes. Y yo decía, bueno, pues es que de entrada las telesecundarias es un modelo mexicano, o sea, es una modalidad mexicana. O sea, no digo que lo otro no sea importante, lo que digo es que para partir identificar el conocimiento que hay, me parece que hacerlo de forma contextualizada, incluso por latitud, es un gran punto de arranque, ¿no? Ahora, hay otras tentaciones que surgen cuando se hace la revisión de la literatura, que es querer resumir todo, ¿no? Y entonces las revisiones de la literatura realmente son un cúmulo de párrafos que son pues la síntesis de lo que los autores dijeron
Y empieza esto de, y fulanito de tal dijo esto, y fulanito de tal dijo esto, fulanito de tal dijo esto, y fulanito de tal dijo esto. Ah, pues padrísimo que fulanito de tal haya dicho tal o cual cosa, pero eso a mí cómo me sitúa frente a ese campo de conocimiento que existe, ¿no? Entonces, bueno, para yo poder realizar esta revisión de la literatura, que realmente alguna de mis sinodales, que fue Carlota Guzmán, perdón, del CRIM de la UNAM, me dijo, bueno, es que realmente creo que lo que presentaste supera una revisión de la literatura, sino más bien da cuenta de un campo de conocimiento. Y la verdad es que me sentí muy halagada por el señalamiento, pero después, reflexionándolo, dije, o sea, claro que esto sucede y claro que esto es posible que suceda en las investigaciones cuando no solo haces un cúmulo de resumen, sino que haces una categorización de lo que ahí sucede, ¿no? Entonces, no caigamos en la tentación de los resúmenes, sino más bien piensen en esa revisión de la literatura, en cómo, cómo al momento de localizar ponencias, artículos, con una delimitación de latitud, ¿no? O sea, una ubicación, ¿no? Con una temporalidad. Si lo voy a hacer en los últimos 10 años, en los últimos 5 años. Yo, por ejemplo, lo hice en los últimos 10 años porque un poco se ajustaba, ¿no? Con esto que les mencionaba del 2008, ¿no? Lo de la RIEMS. Y antes no había como muchas investigaciones, entonces como que tampoco tenía sentido, ¿no? Y a partir del 2008, siempre todos los años hubo al menos un artículo publicado. Bueno, o sea, cuando tengan todo esto, es recomendable desde mi punto de vista hacer una base de datos, ¿no? Una base de datos en donde te diga cuál es el autor, cuál es tu año, ¿no? A lo mejor el resumen, ¿no? Cuáles son las ideas centrales, pero además agregar una columna, ¿no? Donde te diga como categoría y subcategoría, ¿no? ¿Y esto qué es? Bueno, agrupar esas investigaciones por temas, ¿no? O sea, si este cúmulo de investigaciones me está hablando del abandono, de la interrupción de estudios, tal, pero ¿desde dónde me lo está diciendo? Ah, me lo está diciendo desde lo socioeconómico. Perfecto, ¿no? Me lo está diciendo desde la opinión de los profesores, ok, entonces, opinión de los profesores, ¿no? Y entonces así vas armando tú tus categorías con subcategorías que te permiten ya no dar un resumen, sino que te permiten dar una construcción más, más bien que te permiten dar cuenta de cómo está conformado analíticamente pues ese cúmulo de conocimiento que ya existe, ¿no? Y después está padre porque realmente tus categorías después en tu texto ya se ven como los subtemas y tus subcategorías ya te sirven para hacer este diálogo de se ha dicho esto, y ahí también puedes ver cuáles son estas similitudes o diferencias en las investigaciones existentes. Otro rasgo que les recomendaría agregar como a esta base de datos es también el enfoque metodológico, ¿no? Que abordan, ¿no? Para ver cuál es el que ha predominado y para ver tú entonces metodológicamente en dónde te sitúas, y también el tema de los informantes, ¿no? Entonces, o sea, la revisión de la literatura no es, o sea, no es menor, ¿no? No es menor, porque le da fortaleza al planteamiento del problema, pero además te ayuda a ti a tomar decisiones metodológicas, ¿no? Si es que quieres dar un paso más a ese campo de conocimiento, porque también es válido si te quieres sumar a esa ola, no nada más que sepas que existe, ¿no? Y bueno, eso sería lo que diría. Ok. Gracias por esta, yo diría como pequeña clase de metodología de la investigación. Yo creo que esto que planteas nos ha ayudado a que en el texto se puedan definir categorías, se puedan definir algunas variables dentro del estudio que nos indican cómo se relaciona la institución como organización en la deserción escolar, ¿no? Dentro de tu expertise, de tu experiencia,
¿cuáles consideras que son las variables que se deben de trabajar de una manera, pues ya inmediata? Ok. Mira, justo ahora aquí en las prepas del Ibero me invitó el consejo directivo de las prepas como diciendo, bueno, pues en tu texto analizaste pues por qué se van desde la organización, dinos tú qué podemos hacer nosotros, ¿no? Y mi respuesta fue de, a ver, técnicamente yo no les podría decir nada porque no conozco cómo funciona la institución, pero lo que sí les podría decir es que pueden prestar atención en al menos estas 5 categorías, ¿no? O sea, es ¿qué características tiene su escuela como organización? Es decir, ¿en dónde está ubicada? ¿No? ¿Cuáles son las inmediaciones? La verdad es que aquí la Ibero es una institución bastante privilegiada, ¿no? Con un segmento de estudiantes muy privilegiados, ¿no? O sea, o sea, socioeconómicamente tienen características muy distintas a otro tipo de estudiantes, por ejemplo, que pudieran asistir en un telebachillerato, ¿no? Pero bueno, aún con ese privilegio, sí hay cosas que podrían cuestionar, ¿no? Eso, en dónde están ubicadas, cómo está conectada con el transporte, ¿no? En algunas investigaciones, fíjense que eso decían, o sea, yo me salí de la escuela porque en el transporte había un montón de acoso de diferentes naturalezas, entre ellas el sexual, ¿no? Entonces decías, bueno, pues eso no, o sea, no es la ubicación de la escuela per se, sino lo que sucede en los trayectos. ¿Puede o no puede hacer algo la escuela? ¿No? Híjole, no lo sabemos, ¿no? Pero en otros contextos sí, ¿no? O sea, por ejemplo, una de mis escuelas que analicé, pues en las inmediaciones había locales donde había una sospecha de venta de sustancias, alcohol abiertamente, ¿no? Y bueno, pues cuando en la normativa, en las normativas municipales, pues dice claramente que no puede haber venta de alcohol a tantos metros, ¿no? De la institución, ¿no? O sea, claramente no era correcto, ¿no? Pero, bueno, pues ahí había unos temas, digamos, como del resguardo de la integridad del personal de la escuela, que tampoco había un atrevimiento a levantar la voz, que es totalmente válido si tu integridad como persona sientes que está en riesgo, ¿no? Pero eso, o sea, cuestionar a la escuela como organización, ¿no? Si eres de sostenimiento público, si eres de sostenimiento privado, ver qué tendencias hay ahí, si eres bachillerato general, si es bachillerato tecnológico, ¿no? O sea, hay un montón de componentes que como organización cuentan, ¿no? ¿Cómo es la gestión escolar en diferentes ámbitos? En la normatividad, ¿no? Porque hay cambios en las normatividades que sí se pueden hacer. En el trabajo docente, ¿no? O sea, por ejemplo, una muy básica es, en este semestre, los estudiantes se quedaron sin clases por contrataciones tardías. Ese es un tema de gestión, ¿no? Y el vínculo inicial más básico para, digamos, un buen desempeño del estudiante es que asista a las clases de su parte, pero que la escuela asegure que realmente ese estudiante está teniendo clase. Entonces, es un tema de seguimiento del trabajo docente, ¿no? Otra cuestión dentro de la gestión es si cuentan con acciones para la permanencia, ¿no? Y si estas acciones tienen una articulación institucional o si en la escuela hay esta lógica como del profesor, digamos, pastor que solo cuida las ovejas en lo individual, ¿no? Y no hay una estructura organizacional que realmente cobije o articule esos esfuerzos individuales, ¿no? Entonces, bueno, esos serían como los elementos que diría. La gestión es el concepto más amplio. Esto que mencioné de la normatividad, del trabajo docente, de las acciones para la permanencia, digamos, son ámbitos de esa gestión que muestran una relación con la salida o con la permanencia de los jóvenes. No priorizaría una, porque bueno, muchas de estas cuestiones realmente están interrelacionadas, ¿no? Pero si las segmentamos, creo que realmente las instituciones sí podrían encontrar cuáles son esos puntos que podrían modificar, ¿no? Para propiciar que el estudiantado se quede en las instituciones de educación media superior.
Interesante porque realmente siempre vemos a la organización como que está haciendo las cosas bien, ¿no? Como que tengo esa noción de que muy poco se cuestiona la organización de las instituciones educativas en cualquier nivel, incluso en niveles de educación superior, y más en educación de media superior, supongo, porque están ligadas a la SEP, ¿no? Entonces, creo que ahí cuestionar de antemano la Secretaría de Educación Pública y la forma en cómo gestiona y cómo lleva a cabo toda su gestión en las diferentes instituciones ya es un tema un poco difícil de abordar. Y bajo estas dificultades, tú como investigador, eh, ¿cuáles encontraste? O sea, a lo mejor desde acceder a las instituciones, desde acceder a la información, ¿y qué aciertos pudiste observar que hiciste en tu investigación? Mira, de dificultades en términos de acceso al trabajo de campo, la verdad es que la investigación se hizo en Morelos, yo no soy de Morelos, técnicamente no conocía a nadie, ¿no? Pues entonces es ahí cuando el amigo del amigo es quien te ayuda a hacer los contactos. Y bueno, nunca hay que perder la posibilidad de, más bien la oportunidad de pedir ayuda, ¿no? Y atreverse, ¿no? Entonces, creo que también cuando tú como investigador transparentas cuáles son tus intenciones, me parece que eso ayuda, ¿no? A abrir puertas, ¿no? Entonces, en términos de acceso al trabajo de campo, no tuve, ¿no? En lo que sí tuve es, y esto lo voy a decir abiertamente, es un poco en el resguardo del anonimato, ¿no? Y la confidencialidad. Bueno, la confidencialidad no, porque el resguardo de la información, o sea, lo tengo yo, ¿no? No hay una divulgación de esa información que las personas que colaboraron conmigo me dieron, ¿no? En su momento. Pero al hablar de gestión y de prestigio, o sea, de organizaciones, pues hablas de figuras que no se pueden desdibujar en el discurso. Directores, coordinadores académicos, y profesores, aunque haya hecho una muestra aleatoria, ¿no? Intencionada, pero aleatoria al final. Entonces, al momento de hacer el reporte, híjole, dar voces a eso, o sea, a estas personas en donde realmente no puedo desdibujar quiénes son, fue una cuestión que sí pues sí me conflictuó, ¿no? Y también un poco como pensándolo desde la ética, pues fue decir, bueno, pues también tengo su consentimiento informado, ¿no? No hubo ninguna entrevista que yo hiciera o levantara sin tener el consentimiento informado, ¿no? Incluso de los estudiantes y de quienes interrumpieron sus estudios, que para ellos, como son menores de edad, no solo pedí su consentimiento de que quisieran ayudarme, sino también el de sus papás por ser menores de edad, ¿no? Entonces, creo que tener esos cuidados como que alivia esa otra parte, ¿no? Es como decir, bueno, sí estoy reportando esto, pero también me diste autorización de decirlo, ¿no? Y bueno, eso. Creo que esa fue una de las dificultades en términos como de operativos, ¿no? Como más fuertes y también de construcción del documento, de la investigación en sí. Otra dificultad, pues tuvo que ver, ya se las comenté, desde la parte teórica. O sea, armar esa articulación alrededor de la gestión y del prestigio como un mecanismo fue realmente eh, como maratónico, lo diría yo, y también la incorporación de un concepto que realmente, o sea, esto no me lo van a creer, pero lo incorporé en los últimos 2 meses antes de entregar la versión final, porque ese concepto que es School Engagement, que es como involucramiento, compromiso escolar, fue un concepto que me permitió articular justo lo que pasaba con la gestión hasta el discurso del estudiantado. O sea, a cómo lo que sucede en la gestión se vincula fuertemente con los estudiantes, ¿no? Porque este concepto de involucramiento escolar tiene la bondad
de que sí tiene un componente que parte de la voluntad del individuo, pero también reconoce que hay un componente de la escuela, ¿no? Lo que les comentaba hace rato, o sea, un tipo de involucramiento básico que es de tipo conductual es que el estudiante asista a las clases, ¿no? Ok, él ya fue, ya salió de su casa, ya tomó el transporte, ya llegó a la escuela, ya entró a su salón de clases y ahí él ya hizo su parte. Pero si la escuela no asegura que allí haya un profesor, ese vínculo ya se perdió, ¿no? Entonces, eso, creo que la parte teórica fue difícil. Y bueno, voy a decir una tercera, que yo creo que muchos estudiantes, y aseguraría que también algunos investigadores noveles, nada más que creo que no lo dicen tanto como los que llevamos un camino más chiquito recorrido en el campo de la investigación educativa, y que no tiene nada que ver con metodología, que no tiene que ver nada con empiria, que no tiene que ver nada con teoría, es la parte como, o sea, del cuidado personal del investigador, ¿no? O sea, enfrentarse a la academia tiene un componente emocional bastante fuerte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es mucha tolerancia a la frustración, es mucha tolerancia a ser cuestionado muchas veces, es muchas veces desde tu postura o sea, desde tu posición como persona, ¿no? Enfrentarte a estos, ¿cómo lo dicen? Esta cuestión del impostor, se me fue la palabra. Se me olvidó. El síndrome del impostor. El síndrome del impostor, ¿no? Y también, pues, mucho cuestionamiento de si lo que estoy haciendo es correcto o no es correcto, ¿no? Esta sensación de sí estoy avanzando, pero realmente no. Entonces, hay muchas, o sea, creo que uno de mis aprendizajes en el doctorado no solo fue académico, sino fue de mucha regulación emocional, ¿no? Para poder continuar y transitar ese camino que realmente desde el inicio es duro, ¿no? Es duro. Entonces, bueno, pues eso diría. Si alguien que está escuchando está en algún proceso del doctorado, recomiendo altamente tomar terapia porque eso les va a alivianar, escribir con fluidez desde mi experiencia. Justamente para cerrar esta entrevista, me gustaría a mí decir que pues leer el texto es realmente un gran aprendizaje, pero sobre todo nos da esa pauta para que nosotros como investigadores y los que están iniciando puedan conocer el paso a paso de cómo los que, como dice la doctora Fátima, ya tienen o tenemos un poquito de camino recorrido, podamos aportarles algo, ¿no? Y en ese sentido, doctora Fátima, para los que nos escuchan, ya nos dijo algunas recomendaciones, pero ¿qué otras recomendaciones puede incorporar para aquellos que se adentran en este mundo de la investigación? Híjole, es que creo que va por diferentes vías. La primera es, y también dependiendo del nivel educativo en el que esté, ¿no? Porque decía uno de mis profes, muy querido y que le aprendí muchísimo, que fue el maestro Felipe Martínez Rizo, que, o sea, los ciclos de formación tienen propósitos distintos, ¿no? En la maestría, pues realmente es aprender a hacer investigación, ¿no? Y el doctorado es tu primer ejercicio, ¿no? De investigación, ¿no? De una forma autónoma, o sea, sí acompañado, pero realmente las decisiones, pues las tomas tú, ¿no? O sea, ya no es como en la maestría que sí te llevan paso a paso. Entonces, si alguien está en la maestría en formación, diría, pues, sáquenle provecho a todo lo que pueda, ¿no? Si es una maestría que tiene énfasis en investigación educativa, o sea, realmente tocará prestar muchísima atención en la parte metodológica, ¿no? Porque sabiendo pues sí, las encrucijadas de la metodología, creo que realmente puede ser más o menos sencillo entrarle a múltiples objetos de estudio
¿no? O sea, por una parte construir, pero también por otra parte cuestionar, ¿no? Porque eso también es importante. Cuando leemos las investigaciones, o sea, no solo es como dar por hecho que todo lo que dicen los autores está bien, sino también cuestionarles, así como de, creo que esto que está diciendo, o sea, sí hizo etnografía, pero aplicó cuestionarios, híjole, como que no me hace mucho sentido, ¿no? Lo que, o sea, no machea eso, ¿no? Entonces eso, como sacarle mucho provecho a la parte metodológica. Si están en un proceso de doctorado, yo diría hagan caso a sus intuiciones, ¿no? Mucha resistencia al fracaso y al cuestionamiento. Y creo que la parte de la argumentación, o sea, de hacer un esfuerzo por entender de qué va la argumentación, ¿no? Y cómo puedes construir un argumento, creo que eso puede ayudar bastante, ¿no? Eh, también diría que es no caer como en la tentación de querer hacer el súper ultra aporte del año, ¿no? Sino que con objetos de estudio concretos, haciendo una mediación entre los recursos y tiempo que tengo, bueno, qué trabajo es el que sí puedo realizar, que a lo mejor no es el ultra plus que yo pensé, ¿no? Y tener siempre en la mirada que el doctorado, pues es solo un ejercicio de investigación. O sea, no representa que no lo vayas a seguir haciendo, ¿no? Y que bueno, pues la mejor tesis es la tesis terminada, ¿no? Ahora en el COMIE, esto también viene a colación por esto que les digo de la mejor tesis es la terminada, porque no hay trabajos perfectos, ¿no? Y en ciencias sociales no hay verdades absolutas, sino interpretaciones, como lo decía Díaz Barriga, ¿no? En la conferencia del COMIE. Yo decía, claro, y eso no es que nos reste rigidez, ¿no? Pero creo que sí hay una descarga de decir, bueno, esta es tu realidad, pero esta es la mía con una suficiente argumentación, ¿no? O sea, en las ciencias sociales, la investigación, las investigaciones y los resultados de los trabajos se mueven por la parte argumentativa, ¿no? Ok, esa es tu interpretación, pero esta es la mía. Y la mía tal vez tiene mejores argumentos que la tuya. No se trata de comparar, pero pues sí de construir como un poco en este tenor. Entonces, ese sería como el último consejo que diría para los investigadores en formación, es que no hay trabajos perfectos, son interpretaciones y que, bueno, el mejor trabajo evidentemente siempre va a ser el que se termina, ¿no? Y después habrá posibilidad de seguir construyendo. Bueno, pues realmente ha sido muy interesante escucharla. Realmente creo que todos estos tipos de consejos y de realidades, ¿no? Que vivimos dentro de la investigación y que muy poco se habla de ellas, es importante mostrarlas para enseñar, para reconocer la labor tanto para el área de investigación educativa como para la parte personal, ¿no? También nosotros como investigadores somos individuos que tenemos una vida, que tenemos frustraciones, que tenemos sueños, ¿no? Y que a partir de eso también vamos generando, argumentando nuestra realidad en una investigación. Y algún comentario final que nos quiera dar ya para concluir nuestra entrevista. No, pues realmente creo que ya lo que tenía que comentar ya lo comenté, más bien nuevamente es agradecerles el espacio y bueno, desearles que pues este proyecto continúe, ¿no? Y que pues la divulgación de la ciencia, ¿no? O sea, de lo que ocurre en la investigación educativa, pues no solo sea una buena experiencia para ustedes, sino que también pues el contenido que van a generar pues llegue a los oídos pues de las personas que pudieran aprovecharlo, ¿no? Entonces, enhorabuena por esta iniciativa y gracias nuevamente por el espacio. Bueno, pues muchas gracias, doctora Fátima, por su tiempo, por su calidad en cuanto a la dedicación en su investigación educativa. A nuestros
a quien nos escucha, a quien nos mira, bueno, pues la referencia del artículo, de esta ponencia más bien, la vamos a dejar en la caja de comentarios y nos vemos en la siguiente entrevista y muchas gracias.